Este, bien, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gloria Moya Paloma, subdirectora en Corfo Metropolitano, y por supuesto es un agrado recibirles el día de hoy. Nos entusiasma saber que hay personas conectadas de distintos puntos del país y más allá de nuestras fronteras. Esta tarde, en nombre de Corfo, a través de la Dirección Regional Metropolitana, la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, los programas Transfórmase Santiago y Construye 2025 y desde ahora Economía Circular, junto a la Asociación de Municipios para la Sostenibilidad Ambiental, AMUSA, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, queremos darle la bienvenida al segundo ciclo de talleres territoriales que partirá con la primera sesión el día de hoy, titulado Hacia una economía circular en la gestión de los territorios, que sin duda en el contexto de emergencia climática y necesidad de apostar por un proceso de reactivación post pandemia que sea sostenible, nos convoca, nos apremia y sin duda nos desafía colectivamente. ¿Mm? Para partir esta sesión, quiero compartir brevemente con ustedes una pincelada de lo que es nuestro grupo organizador, que tiene la particularidad de moverse en una dimensión de trabajo conjunto y que nos ha permitido, por un lado, potenciar nuestras propias agendas desde nuestros compromisos y planes de trabajo, pero sin duda también al trabajar en conjunto hemos podido experimentar el poder creativo y expansivo de la colaboración y que va mucho más allá de una frase políticamente correcta, sino más bien tiene que ver con poner genuinamente a disposición nuestros intereses, compromisos, talentos y recursos para poder generar un impacto mayor en lo que hacemos. Esto yo diría que nos ha dado dos frutos muy interesantes, que por un lado nos ha ayudado a realizar el trabajo que realizamos cotidianamente de mejor manera, entendiendo que con una red más densa de colaboración es posible llegar a mejores resultados, pero por otro lado también hemos podido en conjunto crear actividades nuevas que en solitario sin duda no habríamos podido realizar. Por ejemplo, están estos talleres territoriales, ¿no es cierto?, que son es una iniciativa que comenzó el año 2020 con su primer ciclo, y que eso es solo un área de las que hemos podido ir realizando, buscando desde los ejes de transformación digital y economía circular y sustentabilidad como ejes conectores de nuestra acción y de nuestra conversación, que se ha vuelto una conversación permanente. El ciclo anterior, recordando, buscó difundir estos temas de transformación digital y economía circular desde una base más conceptual al comienzo y levantando la experiencia internacional que fuimos conociendo y compartiendo con muchos de ustedes. El taller 1, ¿no es cierto?, relevamos la economía circular y la transformación digital. Pudimos contar con Gunter Pauli y Yolanda Martínez del BID, dándonos una introducción bastante potente sobre estos conceptos y sobre estos temas sobre los que hemos seguido trabajando. Más tarde hablamos de economía circular con Oriana Romano de la OCDE, ¿no es cierto?, y con Roberto Moris, que nos regaló un taller de trabajo más desde lo local. Y desde el taller número 3, que fue el último que hicimos, en donde pudimos abordar la transformación digital y su potencial como herramienta de gestión territorial, ahí contamos con representantes de la CAF, ¿no es cierto?, Mauricio Agudelo, Juan Carlos Goylo, que nos ayudó desde el municipio de Ámsterdam a entender un poco cómo esto se lleva a la práctica en lo local, y Nicolás Arco de la Universidad de Oregon, que es un arquitecto, también verlo como desde el espacio público esto se puede ir abordando de manera mucho más integrada. Bueno, y aquí hoy día nos concentramos abordando otros temas, otros desafíos. Este es nuestro segundo ciclo y por supuesto queremos capitalizar lo avanzado desde un enfoque que combine también la experiencia internacional y la bajada local, en donde podamos ir compartiendo lecciones aprendidas y rescatando también lo que se ha ido produciendo en nuestro entorno local y nacional. Sin duda hay mucho que aprender desde lo global y eso lo podemos ver hoy día, pero también es cierto que es importante relevar las experiencias y avances que ya han ido ocurriendo y que se están desarrollando en nuestros territorios. Así es que tenemos la convicción de que la experiencia compartida es capaz de generar un conocimiento colectivo y empujar y acelerar estos procesos de transformación que hoy tenemos por delante. Así es que en ese ejercicio es que estamos hoy día concentrados y queremos destacar también que este grupo que además es súper entusiasta y creativo, ha podido no solamente centrarse en la generación de estas actividades que esperamos poder continuar, por cierto, de difundir estos contenidos, sino también hemos hecho ejercicios súper interesantes en donde hemos podido ir generando proyectos de interés compartido en estas dos verticales que les comentaba,
y en donde hemos podido ir desarrollando proyectos conjuntos, apalancando proyectos y recursos de distintas instancias y que nos van permitiendo proyectar estas iniciativas y en donde vamos a ver de hecho un ejemplo con Roberto más adelante y en donde podemos ir abriendo estas puertas en lo territorial. Así es que quería comentarles también que estamos tremendamente contentos de anunciar que este año se suma a este grupo colaborativo el programa Transforma Economía Circular, que toma la posta después de un arduo proceso de construcción de la hoja de ruta de economía circular que lideró el Ministerio de Medio Ambiente y que Corfo a través del programa Transforma va a buscar aportar a la materialización de esta hoja de ruta. Y en este ejercicio se nos suma el equipo que está detrás de este programa Transforma. Vamos a sumar a Carolina Muñoz, profesional de este programa, ¿no es cierto? Y que luego Elizabeth nos va a comentar un poco más de él. Y por supuesto, le damos la tremenda bienvenida a este grupo de colaboración. Así es que, dicho esto, estamos en un momento para dar paso a nuestra primera invitada, ¿no es cierto? Su nombre es Elizabeth Zapata. Ella es ingeniero civil químico, magíster en gestión tecnológica y ella además es docente en este magíster de la Universidad de Talca y hoy día coordina los programas de gestión tecnológica en la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo. Así es que le damos la bienvenida a Elisa, que nos va a dar algunas luces de este nuevo programa, recién estrenado además, ¿no es cierto? Que hemos estado esperando con muchas ganas y que esperamos poder compartir con todos ustedes. Adelante, Elisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Gloria, por este recibimiento, por el entusiasmo. Doy fe que este grupo es un grupo muy colaborativo, muy entusiasta, con un objetivo común, muy llano a la colaboración, que finalmente ese es el eje que nos une. Bueno, el día de hoy, como ya me presentó Gloria, acá hemos trabajado muy arduamente con un equipo también muy interdisciplinario. También nos acompaña Carolina Muñoz, también ahí por si tenemos alguna pregunta en concreto, quien ha sido la profesional, como mencionó Gloria, que ha estado liderando atrás de este trabajo y del Miradote también. Y quería comentarles el día de hoy un poco sobre el programa. Voy a presentar un par de láminas para ver cómo concretizamos esto, que no es un trabajo que a la luz solamente se ve la Corfo, y como les decía, es un trabajo en conjunto de muchas personas, de mucho trabajo, también muchas horas dedicadas y mucho cariño por este programa. Así que voy a compartir mi pantalla, ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Lo están viendo, Gloria? Parece que sí, ¿cierto? ¿Se ve? Creo que sí, que no tiene... ¿Sí? ¿Con dedito para arriba? Sí, Sí, perfecto, claro, gracias. mira. Sí se ve, sí se Sí, ve. muchas gracias. Bueno, nada más que decirles que nos toca hoy día presentarles este gran programa y que tenemos muchos desafíos por delante, desafíos en un contexto, comentaba antes con los panelistas, un contexto que es un poco distinto a lo que podemos haber hecho otros Transforma o otros programas en términos colaborativos. ¿Y por qué es un contexto distinto? Primero, como les decía, Chile está pasando por un periodo de transformación también. Vamos a tener una nueva carta fundamental, ¿cierto? Una nueva constitución, donde estos temas de sustentabilidad, economía circular, ha estado presente. Entonces, es un desafío en sí para poder seguir haciendo y realizando todas aquellas acciones que permitan que estos temas queden como parte del Estado y parte fundamental del Estado, y no solamente a través de alguna administración. El segundo desafío también es un desafío también en términos de cambio de administración, y siempre lo digo. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente las únicas políticas cuando son de Estado trascienden de los gobiernos. Pero hay un punto muy fundamental, y el punto fundamental es que la economía circular y todo el concepto también, todo lo que hay detrás del cambio climático, es un consenso que existe ya por distintos actores, lo cual nos permite tener un camino más llano para seguir avanzando en estos temas, porque es una preocupación de la sociedad civil, de la academia, de las empresas, de los sectores productivos y también del Estado. Entonces, con ese círculo virtuoso, con un capital social que se pueda ver en términos de este tema, es un camino mucho más pavimentado para poder realmente implementar estos cambios. En términos de contexto, bueno, ustedes saben que un mundo que extrae cada vez más recursos vírgenes para hacer funcionar la economía, estamos en el material de extracción, si vemos desde el 1970, ha sido exponencial esta extracción en respecto a lo que son todas las materias primas. Entonces, ha sido fundamental el repensarnos y repensar cómo poder
transitar no solamente una economía basada en el conocimiento, sino también una economía basada en el cuidado de nuestros recursos. También otro momento importante es que ha habido tasas que se han ido crecientes y tasas generales de reciclaje de varios países que han ido aumentando en sus últimos años. Lo que sí nos hace pensar, bueno, ¿y cómo está Chile en esto? Bueno, Chile está de los países mucho más bajos en términos de reciclaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este cambio, que no es solamente un cambio económico, sino es un cambio sociocultural, nos permita también entrar a este tipo de economía? En este sentido, aquí solamente para seguir dándoles contexto, o sea, nosotros en términos de cantidad de basura de kilos por habitante, nosotros hemos ido en aumento, totalmente contrario como ha ido otros países que están mucho más avanzados en este aspecto, que han ido disminuyendo la cantidad de basura que ellos que han podido, basura municipal, que se han dispuesto. Entonces, en este concepto se trabajó y liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, como dijo Gloria, en la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, que fue un trabajo muy arduo de muchos actores involucrados para pensar, bueno, ¿cómo queremos un Chile al 2040? ¿Cómo vamos a pensar en este Chile del 2040? Y en este sentido, lo que se hizo fue, para llegar a esta hoja de ruta, se planteó, como les comentaba anteriormente, en el 2019 se hizo estudios de diagnóstico, un mapa de actores, hubo talleres regionales de participación temprana en el 2020, se hicieron inicio de actividades de un comité estratégico de la hoja de ruta donde habían 30 profesionales de distintos ámbitos, se hicieron sesiones de 11 mesas temáticas, se hizo una consulta pública de la propuesta de hoja de ruta donde hubo mucha participación ciudadana, hasta que este año, hace un par de semanas atrás, o hace por lo menos hace poco tiempo, digamos, estuvo la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y ahora está publicada. Y fue publicada exactamente la semana pasada, el día martes pasado, donde ya fue público esta hoja de ruta, que fue consensuada por distintos actores y también respaldada por este Consejo de Ministros. En este sentido, cuál es la visión de esta hoja de ruta? ¿Cuál fue el consenso donde todos estos actores, como les decía, de distintas partes, pensaron en este país al 2040? Entonces, en la visión que tiene esta hoja de ruta, principalmente es que un país donde nada se desperdicia, se transforma para el cuidado de la vida. Es súper importante porque nos sacamos el concepto de la basura, nos sacamos distintos otros conceptos y empezamos a decir, acá nada se desperdicia, o sea, todo lo que nosotros vamos a crear o que vamos a producir, al llegar a su fin de ciclo, se va a transformar. ¿Y para qué? Para el bien mayor, que es el cuidado de la vida. Y no solamente la vida de las personas, sino de la vida en general, en todos sus ecosistemas. En este sentido, entonces, hay metas súper concretas en esta gran hoja de ruta. En estas metas no solamente tienen que ver con metas en términos de biodiversidad, sino tienen que ver con metas, por ejemplo, para una reactivación económica o activaciones económicas que son importantes, sobre todo en pospandemia. Metas tan concretas como que al 2030 se quiere crear 100.000 nuevos empleos verdes y al meta del 2040 180.000 empleos verdes. Otro concepto muy importante tiene que ver con la generación de residuos sólidos municipales por habitante. Llegar al 2040 con el 25% de la disminución. ¿Se acuerdan que nosotros, se lo mostré anteriormente, empezamos a aumentar la cantidad de residuos sólidos municipales? Ahora la meta es disminuirlo hasta un 25%. Por otro lado, la generación total de residuos por PIB también disminuirlo. La productividad material también, cuánto producimos por los recursos que nosotros necesitamos, los insumos que nosotros necesitamos, aumento de un 60%. Tasa general de reciclaje, ¿cuánto vamos a aumentar en reciclaje? Ahí tenemos una meta al 2030 y una meta al 2040, hasta llegar al 75% en aumento. Una tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales. Una cosa es que yo genere menos residuos sólidos municipales y otra cosa es que yo recicle también estos residuos sólidos municipales y aumento ahí hasta el 2040 del 65%.
Y por último, también una meta súper concreta, que es recuperación de sitios afectados para la disposición legal. Eso es súper importante porque sabemos que los rellenos sanitarios o en general, incluso hay un montón de basureros que son ilegales, poder realmente recuperar esos sitios y disponer lo que realmente vamos finalmente a disponer en rellenos sanitarios que están totalmente legales y con todas las medidas de resguardo para la biodiversidad y las personas. En este sentido, nosotros también trabajamos en esta hoja de ruta en distintos ejes, porque el tema de la economía circular y esta hoja de ruta es muy sistémico. Uno no puede ir solamente en una dirección, sino es muy multidireccional. Hay varios ámbitos que son necesarios poder abordar. El primero es la innovación. O sea, todas las cosas que podamos hacer, las cosas nuevas, la creación de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevos servicios en torno a la economía circular, es, necesitamos transitar desde sistemas productivos que tienen bajo impacto social a lo largo de los ciclos de vida. Si no, finalmente, si no lo hacemos con innovación, vamos a seguir siendo más de lo mismo. Otro elemento que ya lo había mencionado anteriormente es la cultura circular. Nosotros ya, que ya tenemos un tiempo más en esta vida, no así los que son más pequeños, que tienen una conciencia muy intrínseca respecto a lo que es la conciencia ambiental. Sin embargo, finalmente los que están tomando decisiones en este trasciente, digamos, son los adultos. Entonces, necesitamos información transparente, educación integral, para que esta sociedad sea más consciente respecto a su medio ambiente. Entonces, tenemos innovación, cultura circular, pero también necesitamos una regulación circular. ¿Cómo nos apoyamos? Porque hay veces muchas innovaciones y muchos temas de cultura no se pueden llevar a cabo debido a que no existe un marco regulatorio y que pueda reconocer este potencial de economía circular y puede allanar la implementación de estos elementos. Y por último, que es muy, muy importante, porque la economía circular no se puede hablar en abstracto, se tiene que hablar desde los territorios, desde el desarrollo local sostenible y compatible con las visiones y vocaciones de cada territorio. No es posible hablar de un centralismo en términos de economía circular si todo lo que genera actividad económica se genera también en los territorios. Entonces, este es el cuarto eje que nos permite también implementar este gran desafío que es la hoja de ruta de economía circular. ¿Y cómo llega el programa Transforma de Economía Circular? Porque esta es la gran hoja, esta es nuestra gran carta de navegación. Pero sin embargo, nosotros en Corfo, y algunos ya conocen, tenemos distintos programas de Transforma. Uno de ellos, por ejemplo, es el Construye 2025, que es construcción sustentable, o también el Transforma Alimentos, es donde se confluyen distintas visiones para poder tener un objetivo común. Bueno, es la misma metodología, donde la sociedad civil, la academia, también el Estado y el sector productivo y las empresas pueden decir, nosotros vamos a generar un capital social donde vamos a desarrollar esta visión para el objetivo común de incorporar la economía circular en nuestro quehacer. ¿Y por qué? Porque, bueno, Chile tiene obviamente la oportunidad fundamental de potenciar el crecimiento de esta nueva industria, porque finalmente todos los servicios que se generan, todo el desarrollo económico que puede ser a nivel local, a nivel más territorial, a nivel nacional, incluso exportaciones, va a depender también de estos desarrollos y tener una nueva industria. Este desarrollo de nuevos bienes y servicios y tecnología circular en todos los sectores económicos, porque estamos hablando de que la economía circular trasciende y cruza todos los sectores económicos. Desarrollo de emprendimientos y negocios de producción local con mayor impacto territorial. Y lo otro importante es cómo visibilizar y participación de este concepto de economía circular en el PIB de sectores con mucho potencial. Y esto es súper interesante. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque Corfo finalmente puede ser el móvil, con toda su trayectoria, con todos estos nexos, de poder ser el motor de apoyar todo este sistema que permita que podamos seguir en la hoja de ruta. Em, También, obviamente, cuando nosotros empezamos a ver la hoja de ruta, nos dimos cuenta que existen brechas, y las brechas competitivas y tecnológicas que hay en unos sectores estratégicos de la economía, sobre todo en materia de economía circular. Entonces, ¿cómo abordarlo?
Bueno, el programa Transforma hace eso. El programa Transforma puede poner a disposición distintos instrumentos públicos y privados, que eso es importante, a través de la articulación de actores con una visión compartida, orquestar ecosistemas, desafíos territoriales, sectoriales y sobre todo desarrollo y retención de valor en territorio y sus cadenas de valor. Todo esto hace un transforma. Si uno pudiera decir un programa transforma en distintos ámbitos, alimentos, como les comentaba, construcción, también tiene estos mismos ejes. Eh, otro elemento importante es decirle cuál es el foco del programa, porque si ustedes pueden visualizar, hay 27 iniciativas de la hoja de ruta, muchos en términos de cultura, muchos en términos de regulación, muchos en términos de territorio y de innovación, que son los ejes que le había explicado anteriormente. Lo importante es que el programa Transforma va a monitorear toda la hoja de ruta, pero hay cosas que sí va a movilizar. ¿A qué nos referimos con movilizar? Va a incorporar recursos para poder ahondar en estas iniciativas y poder materializarlas. No hubiese encantado poder abordar y movilizar a todas las hojas de ruta, todas las iniciativas de la hoja de ruta. Sin embargo, por el quehacer del Corfo, por su foco productivo, por su foco también de este tipo de programa Transforma, nosotros vamos a monitorear toda la hoja de ruta porque hay muchos otros actores que tienen que hacer su parte, pero vamos a movilizar, como llamamos, o incorporar acciones concretas y recursos para estas 14 iniciativas. Posteriormente, bueno, el objetivo obviamente es posicionar a nivel nacional este modelo económico circular y ejecutar estas iniciativas que son priorizadas, que yo les comentaba que son 14 de esta hoja de ruta. Lo más importante para nosotros es la colaboración público-privada y de cualquier espacio del ámbito privado y del ámbito público, llámese sociedad civil, llámese también academia, llámese empresa. Lo más importante que nos mueve como Corfo también es el desarrollo tecnológico, la innovación, emprendimientos, pero con su sello, ahora circular. No vamos obviamente, implementar cualquier tipo de desarrollo de tecnología, ni innovación ni emprendimiento, sino en el ámbito circular. Y obviamente queremos transformar todos los patrones de producción y consumo del país para una reactivación que sea sostenible y la generación que sea una oferta nacional y sobre todo exportadora, porque necesitamos cumplir con exigencias del mercado. Finalmente, ¿cuáles son las acciones estructurales de Transforma Economía Circular? En términos de innovación circular, aquí voy a nombrar algunas, pero lo más importante es que nosotros vamos a tener ámbitos como investigación y desarrollo para la economía circular, promoción de modelos circulares, promover empresas, identificación de empresas cero residuos, escalamiento de soluciones circulares que también tengan alto potencial, emprendimientos que pueden escalar incluso a nivel internacional, sistemas de información para todo lo que tenga que ver modelación del impacto ambiental de bienes y servicios, normas técnicas para la economía circular. Y aquí puedo decir que nuestros próximos expositores más adelante también nos van a comentar un poco de eso. Otro elemento importante son las compras públicas circulares, cómo el Estado puede incentivar a que aquellos que sean proveedores del Estado, el Estado es un gran comprador, como ustedes saben, en distintos ámbitos, desde el área de salud hasta el área de educación, que esas compras públicas también tengan el aspecto de economía circular en sus proveedores. ¿Y cuáles han sido las acciones tempranas que hemos realizado? Bueno, hace un tiempo atrás, fue antes de esto porque estábamos en pleno diseño, pero sí ya está instalado el Centro de Economía Circular en el norte del país, que es un centro tecnológico de desarrollo de tecnología y de innovación que permitirá prospectar nuevas tecnologías y también llevarlas a mercado. Y otra acción temprana, que de hecho es una primicia que más adelante le voy a comentar un poco más en detalle, son retos de innovación, que es la metodología de innovación abierta de los sectores de alimento y construcción, que nos permitirá trabajar en pro de un objetivo, en cómo resolver problemas en términos de economía circular, tanto en estos dos sectores. En términos de territorios circulares, puedo comentarles que necesitamos incorporar la economía circular para la reactivación de los territorios. Aquí tenemos varios desafíos, trabajar con los territorios en un contexto también distinto. Ustedes saben que hace poco se instalaron en Chile, y para contar a nuestros colegas mexicanos, se instalaron por primera vez los gobernadores regionales y la gobernación va a tener bastante autonomía. Entonces, ¿cómo incentivar a que este tema también esté impregnado en los territorios, en términos no solamente
de asignaciones de recursos, sino también en las estrategias de desarrollo regional y las estrategias de innovación también. También lo otro importante es tener hojas de rutas territoriales, cómo poder hacer las bajadas, como decimos nosotros, en términos de esta hoja de ruta que es macro a nivel nacional, que es un consenso a nivel nacional, pero también sus particularidades en el territorio. No, no olvidemos eso nunca, de que lo macro es importante, pero al final la economía circular se tiene que dar en los territorios. Lo otro elemento también interesante son los sistemas de producción regenerativos, o sea, cómo cuando nosotros tenemos alguna actividad productiva que podemos sacar, extraer alguna materia prima, un recurso natural, es cómo regeneramos ese espacio, cómo regeneramos ese suelo, cómo regeneramos ese mar, ese lago, etcétera. Entonces, es cómo poder trabajar en esos sistemas de producción regenerativa. Y por último, infraestructura, que es fundamental el equipamiento local. O sea, no podemos concebir un desarrollo territorial en términos de economía circular si no tenemos infraestructura adecuada, si no está todo lo que son cadenas de logística o todo lo que son proveedores dentro de la localidad. Así que eso tiene que ver. Son bien a grandes rasgos, porque tenemos muchas iniciativas en particular, pero quería comentarles como los ámbitos en que vamos a estar abordando este trabajo que hasta el momento vamos a tener en estos próximos 3 años. ¿Cuál es la gobernanza? Porque todos estos programas Transforma necesitan una gobernanza para ir midiendo y mirando cómo están las iniciativas, haciendo los ajustes necesarios. Tenemos un comité ejecutivo que es bien interesante porque no solamente está Corfo y el Ministerio de Medio Ambiente, sino también está Sofofa Hub, que ellos tienen una línea muy, muy fuerte en términos de economía circular. Quien preside nuestro comité, esta gobernanza, es la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Pero sin embargo, después está en una primera etapa, que es muy importante decir, porque después también estas presidencias van mutando a través del tiempo, dependiendo, y generalmente después los toma un privado. Así que también eso es importante destacar. En el aspecto público tenemos a muchos ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Energía, y así por nombrar algunos, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que fue fundamental también para el desarrollo de la hoja de ruta, Fundación Chile, Corfo, Sonami. En ámbitos privados tenemos a Sofofa, a la agrupación también de recolectores, ¿cierto? La Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, Consejo Minero, Acción Empresa, a la Academia representada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que eso no quiere decir que no se van a sumar otras universidades posteriormente en el trabajo de las iniciativas y sobre todo universidades que trabajan en los territorios. Y la sociedad civil, la Organización de Consumidores y Usuarios, Avina, a la Fundación Avina, la comunidad Basura Cero. Entonces tenemos un montón de participantes de la sociedad civil, la academia, de los privados y de los públicos que tienen este objetivo común. Y para contarles muy rápidamente, y con esto termino para después abrir, si quieren, las preguntas, no sé si lo vamos a hacer ahora o después, es que uno de los frutos tempranos que tenemos en este momento es los retos de innovación productivos, que lo que es la metodología de innovación abierta. Tenemos un desafío y de los cuales invitamos a los innovadores, invitamos a los emprendedores, invitamos a la academia, a las empresas privadas a resolver ese desafío. Y funciona a través de etapas. Acabamos de lanzar, y esto es una primicia, el día de ayer a las 5 de la tarde, 3 desafíos productivos, de los cuales dos están muy identificados en lo que es la economía circular, pero el tercero que también podría tener aspectos territoriales y pensar sobre todo en los mecanismos de economía circular. Voy a ir desde derecha a izquierda. Economía circular en el sector construcción y el gran problema son los desechos de la construcción, ¿cierto? Lo que son escombros, lo que son las terminaciones, todo lo que es el embalaje cuando se construye, sobre todo en este sector. Entonces, ¿cómo encontramos soluciones tecnológicas que son aplicadas a modelos de negocio, en productos, servicios que incorporen la economía circular para disminuir estos desechos? ¿Ya? Después el otro es cero pérdida de alimentos. Y acá el gran problema alrededor como del 30%, entre el 7 y el 30%, de acuerdo a cómo está dentro de la cadena de valor o la cadena de producción de los alimentos elaborados,
y procesados es de pérdida. Entonces acá, ¿cómo hacemos que se puedan escalar soluciones tecnológicas que pueden contribuir a esta reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, específicamente los perecibles envasados? Entonces es súper interesante porque al final de cuentas hay distintos tipos de metodologías, plataformas, pero nosotros lo que vamos a poner acá dentro de este desafío es tener la opción de probar tecnologías en entornos que son reales. Y eso es súper interesante porque al final de cuentas, en general, cuando se hace innovación o cuando se desarrolla tecnología, lo que más cuesta es poder aplicarlo en un entorno real, que a nivel de prototipo. Entonces esos prototipos, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Lo cual permite que van a estar mucho más cerca del mercado y van a hacer efecto de demostración. Si yo pruebo esto en un entorno real, implicará que voy a tener menor incertidumbre para que mis futuros clientes puedan adquirirlo. Y por último, que dice vinculación de IPSFT, para que los no conocen, son los institutos profesionales y los centros de formación técnica con el sector productivo. Y aquí, si bien es cierto, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la economía circular? Y yo digo mucho, ¿sí? y tiene que ver mucho con los otros dos también, porque los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que es la industria, que es la educación técnica profesional en nuestro país, los mayores cantidades de concentración de personas que salen de estas instituciones es del sector alimentos y del sector construcción, lo cual hace que, sobre todo también en sus instituciones, está muy transversalmente los temas de economía circular. Entonces hace pensar de que las soluciones aplicadas también pueden venir a necesidades de la industria, tanto que la industria demanda para entrar a mercados que son más exigentes o también para que ser más optimizar sus procesos productivos, que al final de la cuenta la economía circular también nos permite un ahorro, hacer innovación y también tener una mayor empleabilidad. Entonces, estos están disponibles, son etapas, lo que les comentábamos nosotros, entran en una etapa que validan que ya están en entornos relevantes, parten de aquí, valían en entorno real para poder escalar. Y estos son los proyectos que vamos a adjudicar en esta etapa. Esta etapa no va a ir, sino que va a ir esta, la que es de la etapa 2 de en adelante, porque vamos a validar tecnologías que a lo mejor ya se hicieron, pero necesitan hacer algunos ajustes para validarlo en entornos reales y así llegar más rápido al mercado. Para comentarles también de esta última convocatoria, que es la premisa, que como les decía, fue recién ayer, recién salido del horno, el 27 de julio, ayer lanzamos esto, están en la página web de Corfo, se puede postular allá, vamos a hacer la admisibilidad, pero con tal que en noviembre vamos a adjudicar estos proyectos para hacer el seguimiento cierre, que obviamente contribuyen a lo que es la hoja de ruta de economía circular para tener la visión que todos queremos para este 2040. Así, sin más que decirle, muchas gracias. También agradecer a Carolina Muñoz, que es la profesional que está a cargo de este programa, a Delmira Dote también, al equipo también de la Dirección Regional de Metropolitana, ¿cierto? Que es Gloria Moya quien presenta y Elizabeth Díaz. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias por este espacio. Excelente, muchas gracias, Elizabeth. Es importante la forma en que Corfo, que es una institución de fomento por excelencia, se da la tarea de conectar su labor con el escenario territorial, ¿no es cierto? Que es clave cuando se tiene una apuesta de desarrollo sistémico y sostenible. Yo creo que en todos los desafíos que tenemos, también están los institucionales, ahí estamos haciendo un esfuerzo importante por también cambiar la mirada. Yo creo que eso es importante señalarlo. Gracias también por todo el adelanto que nos has dado de este desafiante programa, así es que estamos aquí buscando aportar a este reto transformacional de proporciones que tenemos por delante. Así es que vamos a tener un espacio para las preguntas al final de la sesión, así es que si tienen consultas no dejen de escribirlas en el chat para que podamos recoger las que alcancemos a plantear, ¿ya? Muchas gracias. Así es que gracias Elizabeth. Ojalá te puedas quedar para la sesión de preguntas. Sí, no te preocupes. Aquí vamos a estar pendientes. Ya. Entonces, bueno, ahora nos vamos a dar un minuto para recoger un par de preguntas. Tenemos un par de preguntas con las que queremos conocer un poquito mejor a la audiencia y poder también identificar aquellos temas que les parecen más urgentes y más relevantes. A ver si me puede ayudar Esteban en este ejercicio. Fantástico. Y aquí tenemos la primera pregunta. ¿En qué nivel de madurez
crees que está tu organización, en la que estén trabajando o representando, para la implementación de los temas de economía circular? Ahí hay varias alternativas. Una es en donde este tema ni siquiera está siendo considerado, o ni siquiera es tema, o estén recién explorando el concepto, o bien puedan estar iniciando algunas acciones de implementación, o quizás avanzando en un proceso ya más de planificación para que se produzca un proceso de transición, o directamente están en un firme proceso de transición, que por supuesto es lo que nos gustaría poder contar, no solamente de las organizaciones, sino de nuestro país completo, ¿no? Así es que ahí vayan contestando. Vamos a dar un minutito para contestar. ¿Qué dirán los resultados? ¿Qué nos cuentan estos resultados? ¿Ya tenemos algo que contar? Sí, aquí está. Bueno, aquí tenemos una parte importante que está en una etapa más bien inicial, ¿no es cierto? La que se lleva, digamos, el porcentaje principal tiene que ver con el inicio de algunas acciones, que es una etapa, ¿cómo se llama? Quizás un poco inicial y un poco recién partiendo, pero es justamente lo que buscamos potenciar desde estas iniciativas que se han ido implementando, no solamente desde las instituciones que estamos aquí, sino que hemos podido ir identificando que están ocurriendo muchas más cosas en el ecosistema y nos llena de entusiasmo saber que o están recién explorando en el concepto, lo que quiere decir que hay un ánimo para poder sumarse a estos desafíos, y por otro lado ya hay quienes han tomado iniciativas en sus manos para poder implementarlas y poder avanzar en este camino que sin duda no es ni corto ni simple. Es un proceso, como decía muy bien Elizabeth, es un proceso de cambio no solamente tecnológico o de maneras de producir, sino que tiene que ver con un cambio cultural, que yo creo que son lejos los más largos de implementar, pero que sin duda nos invitan desde la urgencia, nos invitan desde la evidencia y desde la necesidad de vivir de una manera distinta, un modelo sustentable a nivel no solo productivo, sino que de convivencia. Aquí tenemos un grupo que se comparte, ¿no es cierto?, en donde todavía falta avanzar para que sea tema, y hay otro grupo que suma los dos últimos tramos, que suman el 23%, en donde ya se está avanzando, y hay otros que están derechamente, y ese grupo es de donde tenemos que aprender, y ya están en un firme proceso de transición. Así es que justamente es lo que buscamos, poder implementar en este espacio, un espacio de comunidades de conocimiento, en donde podamos compartir quienes estén más avanzados, quienes tengan experiencia ya para comentar y contar, y poder ayudar a generar esta atracción, ¿no es cierto?, este empuje, esta transformación desde lo colectivo. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos la que viene. ¿Cuál, a su juicio, de las siguientes dimensiones es la más relevante para potenciar la economía circular en los territorios? Aquí no queremos ser simplistas, pero que hay digamos, la búsqueda aquí es como intencionar un orden de prioridad, o dónde están estos temas que queremos impulsar, o que creemos que son los que se establecen en un orden de prioridad para poder promover la implementación y la transformación en la economía circular. Así es que aquí están el capital humano como una alternativa, la infraestructura público-privada, la información disponible, clara y oportuna, obviamente para la toma de decisiones y la planificación, y un marco normativo ad hoc. Mientras tanto contestan, también les quiero adelantar que hacia el final de la sesión vamos a dejar en el chat el enlace para una muy breve encuesta que justamente en este ánimo de conocerlos un poco más busca relevar estos temas que más les interesan, porque también nos ayudan a orientar las temáticas que vamos a seguir tratando en nuestro segundo ciclo de talleres. Así es que
Luego les vamos a avisar cuando sea el momento, pero les aviso que va a estar ese espacio. Los resultados. Bueno, aquí está más equilibrado, en el sentido de que se le da importancia al capital humano, sin duda, como el que se lleva, digamos, el principal porcentaje. Luego está el marco normativo, entendiendo que aquí hay un ejercicio habilitante asociado al marco normativo. Disponibilizar información clara y oportuna, sí, claro, y la infraestructura pública y privada, que es el que tiene el menor porcentaje, pero sin duda aquí hay un equilibrio mucho más notorio en relación a estos componentes que sin duda en conjunto arman, digamos, la estrategia, una estrategia que sea en realidad sostenible y realista para poder implementar esta tremenda tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, en este minuto tengo el gusto de presentar a nuestros siguientes invitados, porque es una dupla, ¿no es cierto? Ambos tienen una amplia experiencia en desarrollo de políticas públicas y planificación en el área de sustentabilidad. Presentaré primero a Carlos Muñoz Piña, que él es doctor en Economía de Recursos Naturales, es profesor en la Universidad del Medio Ambiente en México, director general de Investigación en Política y Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología, es director de Investigación e Integridad de Datos en el World Resources Institute y quien nos acompaña desarrollando algunas orientaciones desde la experiencia mexicana, que es su país de origen, en implementación de economía circular. Y lo hará en conjunto con Marca Vargas Salgado, que es abogada diplomada en sustentabilidad con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos ambientales, particularmente en legislación y política pública, pero con amplia experiencia también a nivel de gobiernos estatales y municipales, desarrollando proyectos ambientales en estrategias de uso y conservación de biodiversidad, ordenamiento ecológico local y otros temas de carácter, digamos, sintonizado con los temas de sustentabilidad aplicado al territorio. Así es que les damos la bienvenida a Carlos y Marta. Primero va a exponer Marta. Sean muy bienvenidos y estamos atentos a la experiencia que nos quieren compartir. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias por esta presentación. Mucho gusto y gracias a todos los participantes por su tiempo. Yo voy a ser muy breve y después va a platicar Carlos como de una forma más profunda sobre cuestiones normativas para México. Entonces, lo que yo les quería compartir un poquito es cómo vamos en México en relación a la normatividad de economía circular, ¿no? A nivel nacional se han hecho algunos esfuerzos de presentación desde los representantes políticos, en este caso senadores, que están en análisis dentro de las cámaras y que aún no llegan, digamos, al punto de ser aprobados. Por lo tanto, no contamos con una legislación a nivel nacional del tema. Tenemos algunas legislaciones que son subnacionales, que son legislaciones locales y que atienden más a la gestión del territorio. Dos de ellas que hablan específicamente de la gestión de los residuos, un poquito platicamos con Rodolfo este tema de que la economía circular se ha venido viendo en términos generales, creo, en Latinoamérica, desde la gestión de los residuos, desde la valorización de estos. Entonces, tenemos dos ejercicios interesantes de legislaciones de gobiernos estatales que tienen que ver con la economía circular de los residuos, es decir, su reintegración a las cadenas de valor a través del esquema de la responsabilidad extendida del productor. Y aún si bien es cierto, esta estrategia de la responsabilidad extendida de los productores en el tema de los residuos tiene que ver específicamente, digamos, con ya el último eslabón del ciclo, también empuja de alguna manera a que haya cambios de comportamiento, cambios de formas de producir, dado que tiene que haber una trazabilidad de los productos y eventualmente hay una responsabilidad sobre los residuos que se generan. Entonces, aún y cuando atiende, digamos, el final, sí tiene una incidencia directa, digamos, al inicio del ciclo, que es la forma en la que producimos y usamos los recursos naturales. Y por otro lado, bueno, adicional a estas dos iniciativas de gobiernos estatales, digo, dos leyes ya hoy de gobiernos estatales que se están implementando, tenemos un proyecto de iniciativa de ley de economía circular para la Ciudad de México, una de las metrópolis más densamente pobladas en el mundo, por lo tanto esperamos que tenga un impacto importante.
Y esta sí tiene que ver con el inicio, digamos, de la economía circular, o sea, con repensar desde el ecodiseño, desde la producción, desde la forma en la que estamos usando y estamos integrando los recursos naturales con la finalidad de una visión de largo plazo y que digamos que desde que entran los recursos naturales se tenga como esta intención de que no salgan nunca de la cadena de valor, ¿no? En esta ley de economía circular que estamos proponiendo, que estamos trabajando para la Ciudad de México en coordinación con, coordinando, digamos, a todos los sectores del gobierno, además de a la industria, la sociedad civil organizada y la academia, estamos planteando un instrumento específico para medir la circularidad de las empresas, ya sean de servicios o productoras, para que en un primer ejercicio tengan la conciencia de cuáles son los criterios de circularidad que tendrían que estar verificando, determinen sus líneas bases y sepan cuál es la hoja de ruta que ellos deberán diseñar en la implementación de la circularidad dentro de las empresas. Entonces, este es el ejercicio, digamos, que estamos haciendo en términos legislativos con la Ciudad de México y bueno, que tiene que ver con el inicio y esperamos que funcione. Entonces, esta es como mi breve introducción y le paso la voz a Carlos. Gracias, Gloria. Gracias, Marta. Sí, y lo que estamos viendo en México es un gran acelere de iniciativas, tanto a nivel nacional como a nivel local, de leyes de circularidad o leyes de residuos conectadas a la circularidad. Yo lo que voy a hacer es, en los siguientes 10 minutos, hacer un repaso con una presentación sobre cuáles son la forma en la cual podríamos conectar a los bonos verdes, una forma de financiar e impulsar las actividades, la transformación hacia la economía circular. Porque sí, una cosa pueden ser mandatos, leyes, regulaciones, pero otra cosa es cómo responde la sociedad ante ellos. Y en este momento, déjenme ver. Listo, vamos a... Perfecto, ya pueden ver mi pantalla. Gracias. Bueno, pues la gran actividad legislativa que estamos viendo puede ser a nivel nacional, inclusive con regulaciones municipales y estatales. Y ciertamente parte del tema de residuos hay algo de sobreposición, confusión, pero siempre se busca que vaya más allá. En México los residuos son un atributo municipal y tiene brechas enormes. Hay muchos tiraderos informales. La idea de pasar a tratamiento de basura, compostaje, está muy, muy lejos. Pero tenemos una realidad económica previa muy poderosa. Al ser países con gran desigualdad económica, hay mucha actividad ya en la reparación, reuso y reciclaje a lo largo de toda la cadena productiva. Es decir, ya existe una economía circular en la cual desde la industria hasta productos de consumo pasan por todas las R's posibles. Y también mucho de eso es una economía informal. Pasar hacia la economía formal requiere de políticas. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, donde trabajaba antes del Instituto de Recursos Mundiales, una de las cosas que era es cuánto vamos a reconocerle el pago de impuestos a la gente que se dedica a la pepena, al reciclaje, a seleccionar y clasificar. Y también tenemos una dimensión internacional, porque debido a la cercanía con Estados Unidos, México importa de segunda mano automóviles, autopartes, grandes pacas de ropa, es decir, está metida en toda la economía. Ahora bien, ¿qué tanto debemos intervenir para hacer girar el círculo? Si ya tenemos una economía andando, ¿qué tanto tenemos que hacer? Intervenciones mínimas como los códigos de clasificación de plásticos bien están en un lugar, existe una comisión de mejora regulatoria para que funcione bien. Y luego ya se pueden hacer cosas más interventoras, es decir, este material está prohibido o este material está obligado, pensando que son más reciclables que otros. Y ahí viene la innovación, pero también viene una evaluación costo-beneficio, o sea, al estar prohibiendo o permitiendo los materiales, qué tanto gana la sociedad y qué tanto pierde. Y por eso el análisis costo-beneficio es parte sine qua non de nuestra regulación. O instrumentos como establecer depósito-reembolso. Cada vez que se compra un neumático, se paga un depósito que se reembolsa en el momento que se retorna. Para automóviles, para otras, existe la posibilidad.
la Ley General de Equilibrio Ecológico en México, parte de la iniciativa, parte de las reformas en las cuales a mi equipo de investigación le tocó participar, estableció sistemas de depósito y reembolso. Existen. Y claro, siempre se pueden poner metas, es decir, queremos llegar a esto. Pueden ser aspiracionales, 20, 30%, o pueden ser fondeadas, vamos a llegar con eso. Mandatos o metas. Pero ya sabemos, las empresas surgen respondiendo al mercado. Hay empresas de cartón, de fibras, reciclaje, jergas, y existen también concesiones, acuerdos con los servicios de limpieza. Y también hay iniciativas de multiempresa, generando redes, bancos de materiales. Cuando me invitaron la primera vez, cuando Nabor Carrillo me platicó sobre esta iniciativa, dije, pues es algo digital y es algo de economía circular. Ya me imaginaba yo sitios donde las empresas fueran a hacer intercambio de materiales a través de un sitio web financiado por el gobierno, algo así donde ayudan a conectar. Y siempre puede haber campañas públicas y privadas para incentivar separación y hacerlo más fácil. Coordinar, apoyar empresas, dar créditos, establecer parques industriales, todo eso son intervenciones para hacer girar el círculo. Y ahora, ¿dónde entran los bonos verdes? Pues los bonos verdes están creciendo muchísimo en todo el mundo para temas climáticos, para temas de objetivos de desarrollo sustentable. Existe un gran apetito tanto por el lado inversionista como por el lado que los demanda. Y básicamente un bono verde es deuda. Es deuda a la cual si destinas a la sustentabilidad, cualquiera de sus ejes, recibes tasas más bajas. ¿Por qué? Porque quien quiere aportar para este financiamiento dice, bueno, yo acepto un 7%, yo acepto un 6%, un 5%, y lo empiezan a colocar. ¿Y cómo puede la banca de desarrollo, gobiernos, Corfo, organizaciones de la sociedad civil? Bueno, dicen, te reduzco el riesgo, te doy garantías, absorbo primeras pérdidas o junto varias iniciativas en una sola para que alcance la escala adecuada. Entonces, típicamente ustedes se quieren imaginar en bonos verdes un gobierno municipal convirtiendo un tiradero en un centro de reciclaje, una asociación de empresas poniendo uno de esos portales de intercambio o una empresa circularizando procesos pidiendo un crédito a largo plazo. Necesito 10 años para recuperar mi cambio de proceso y incurro en un bono verde, en una deuda. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que son mercados muy establecidos, ya se sabe cómo funcionan y que requieren que me digan cómo va a ser pagado, que tenga credibilidad. Ahora, estamos en esta conferencia unidos probablemente los 2 países de Latinoamérica que más bonos verdes tienen. Chile tiene más de 6,000 millones de dólares en temas de bonos verdes porque están destinados a transporte, energía, edificios, sustentable, agua. Y ahí, en esos bonos verdes que tiene Chile a nivel nación, debería estar metida la economía circular o se le puede dar un giro. Ciudad de México, ya bajándolo de escala nacional a escala local, Ciudad de México tiene una alta calificación, o sea, tiene AAA y por lo tanto ha podido colocar en esta década pasada 2 bonos verdes y que van para regenerar áreas urbanas, poner electrobuses, hidrorresiliencia, eficiencia energética. Y entonces ustedes pueden ver cómo también se puede a nivel subnacional, a nivel ciudades. Nada más necesitan tener una buena dimensión. Ahora, quiero traer el ejemplo del Acuerdo Nacional para la Economía de los Plásticos y sabía que en este caso la plática es interesante porque hubo una iniciativa, legisladores de todos los partidos, bueno, de los partidos más importantes de centro, derecha, izquierda, junto con empresarias y empresarios de diversos sectores, se juntaron y hicieron una hoja de ruta. La hoja de ruta que para el 2025 México deberá contar con un 20% de material reciclado en todos los productos plásticos que se comercialicen. Así. ¿Qué es? ¿Es una estrategia de mejor me regulo voluntariamente antes de que pasen las iniciativas de ley? O sea, ¿es estratégico para hacerlo? ¿O es empezar a colaborar? Yo creo que es un poco de las dos. Pero ya la idea es 2030 llegar al 30% de material reciclado y como Europa para el 2030 estaría llegando al 55%, se habla de una convergencia dada nuestras diferencias en ingresos per cápita y nuestra capacidad tecnológica, etc. Pero lo más importante, y eso es lo que les quería mencionar ahorita, es que tienen 3 acciones. Acopio, dicen, quiero tener un flujo adecuado de residuos plásticos llegando a las instalaciones que van a reciclar y que van a incorporar las nuevas tecnologías. Y si se fijan aquí está la coordinación pública-privada, porque dicen, ¿para qué yo pongo estas fábricas o importo esta nueva tecnología para reciclar plásticos si no me está llegando el flujo de plásticos? Si los gobiernos municipales o los camiones o las concesiones no me están trayendo los plásticos. Así es que si tú me aseguras que llegan los plásticos, yo invierto al mismo tiempo. Esa idea de acción simultánea, coordinada, de
el flujo de plásticos no llegaría a las instalaciones si no hay instalaciones. Las instalaciones no se ponen si no llega el flujo de plásticos. Si lo haces simultáneamente, llegan las dos cosas y es una especie como de acuerdo, 1, 2, 3 y nos lanzamos a la alberca. Y claro, obviamente están diciendo que quieren que sean compostables industrialmente porque es una opción para seguir produciendo plásticos y que tengan los mismos usos, que no se altere tanto, en vez de sustituirlos por vidrio y otras cosas. Entonces, tiene claroscuros, pero ciertamente es un ejemplo de coordinación, de esta coordinación público-privada que les decía. Una cosa no pasa si no pasa la otra, y viceversa, y solo se lanza con un acuerdo colectivo. Ahora, también quiero ampliar la economía circular a lo regional, como nos pidieron Gloria y el equipo aquí, porque lo circular abarca mucho más que solo los residuos plásticos. En el caso de Tacubaya, un barrio del centro de México, de la Ciudad de México, dijo, yo voy a permitir nuevas construcciones y van a poder poner nuevos pisos, más altura, porque es un lugar que tiene presión hacia la construcción vertical, que la densidad es buena porque reduce la huella ecológica, pero van a necesitar mucha más agua y la Ciudad de México no tiene agua. ¿Qué es lo que pidió y cómo está conectada la economía circular acá? Dijeron, quien quiera construir más, estos derechos tiene que pagarlos, juntamos el dinero que se pagan, lo ponemos en un fideicomiso y con eso construimos infraestructura urbana que capte el agua, que ponga superficies de infiltración, lagunas de biorretención. Y la idea aquí es que está haciendo circularidad con dos cosas: el valor de la tierra, que aumenta si hay más equipamiento urbano, más sustentable, y generar ese mismo equipamiento. Es decir, si es un lugar que tiene agua suficiente, genera valor. Si tiene valor, se capta a través del pago de derechos, porque hay más construcciones y el pago de derechos ayuda a que haya más agua. ¿Qué es lo circular? Que es, en vez de que sea agua que se trae de fuera, se utiliza y se lanza, en este caso es agua que se recircula a través del acuífero. Lo mismo está haciendo en Argentina Santa Fe con sus derechos de mejora de construcciones. Entonces, estás jugando judo con la actividad económica. Si necesitas esto para que se cuide el agua, utilizas el valor económico del agua para que regrese. Y hablando de agua, quiero centrarme en mi última parte de la plática en la economía circular del agua en México. Entonces, por un lado, no sé si ustedes no tienen problema de agua, pero no lo vi en ninguna de las exposiciones por acá. En México tenemos una gran cantidad de ríos contaminados. Y esta foto, yo quisiera que fuera una foto extrema, pero no es la foto más común. Todos los ríos del centro de la ciudad tienen del centro del país tienen un altísimo nivel de contaminación, y también en las zonas costeras donde los plásticos van a dar al mar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vean, un mapa de México, cada uno de los puntos rojos y naranjas son lugares donde hay mala o muy mala calidad de agua. Una imagen del 2017. Vean cómo el centro está lleno de esos puntos naranjas y rojos, y cerca de las zonas industriales del norte, sur y en las costas también. Y ahora, lo mismo, tratamiento de coliformes fecales también están altísimos. Aún hay más puntos rojos en este mapa contra este mapa. Y están también por todos los ríos del país. ¿Qué hacemos? Nosotros sabemos que la mala calidad de los ríos afecta a todo el mundo, pero en particular afecta a los hogares más pobres, porque una de las cosas que pasa es, si no tienes buenos servicios de salud, no tienes una manera de aislarte de la contaminación, y te enfermas, entonces no trabajas, y si no trabajas, no generas ingreso, y ahí lo que hacemos es entramos a un círculo de pobreza, donde la contaminación y la pobreza se alimentan una a la otra y no podemos superarla. Entonces, por lo menos vean, tenemos cerca de 18 millones de personas en México que tienen estas dos vulnerabilidades a la contaminación de agua y a la pobreza. ¿Qué hacemos? A la vez, contaminación de agua, tenemos un problema de escasez de agua. Todas las zonas en rojo y en naranja tenemos a los acuíferos sobreexplotados y problemas para abastecer. Y aquí es donde la circularidad ya nos hubiera dicho. Si tienes agua, que puedes darle un tratamiento de agua y la puedes circular de nuevo para que la utilice la industria, ciertos procesos que pueden utilizar agua tratada, ¿por qué no lo estás haciendo? Si la tecnología existe. Y claro, tenemos dos normas, las 001, 002, que hay que hacerlas cumplir. Los municipios no las cumplen. Hay que exigirles, pero también ayudarles a cobrar. Hay experimentos en los cuales podemos aumentar las tasas de pago. Pero también convencer, apoyar a las empresas pequeñas y medianas para que lo hagan y actualizar las normas. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la gran oportunidad de circularidad? Yo cuando vi estos números me quedé
Frío porque dije, sí tenemos un problema y es un problema que podríamos resolver. Existe la tecnología para empresas grandes, chicas y medianas, y iniciativas como las de ustedes de Corfo de innovar, pueden adaptar al tamaño de la empresa y el tipo de empresa un buen tratamiento de agua. Y se genera valor, entre 1 y 2 pesos por metro cúbico cuesta tratar para que pueda ser utilizado, y las empresas privadas ya le pagan a los municipios 20 o 40 pesos por su metro cúbico de agua. Entonces, entre 2 pesos y 40 existe muchísimo valor que se podría generar. ¿Y por qué no está pasando en México? ¿Por qué no tenemos solucionado el problema de contaminación del agua junto con el problema de abasto de agua? Y el problema es un problema político, porque los municipios, al cobrarle 40 pesos a las empresas, 20, 40 pesos, están quedándose con ese superávit que lo canalicen para subsidiar a los hogares. Entonces no quieren perder su vaca lechera, no quieren perder el superávit que se está generando. Y ahí una historia corta, una historia de 2 universidades y 2 municipios. Cuando estaba realizando esta investigación, el rector de la universidad donde yo trabajaba, del ITAM, dijo, oye, Carlos, pues sí, sería padrísimo darle tratamiento al agua, pero nosotros podemos instalar una plantita chiquita aquí, y no nos dejaron. ¿Por qué? Porque les pagamos muy bien, les estamos pagando 20, 40 pesos y no quieren perder ese dinero. Pero en el Tecnológico de Monterrey, en el sur de la ciudad, sí les habían dado permiso. Y cuando yo llegué a preguntar, lo que me dijeron es, tenemos mucha escasez de agua en el municipio, en la alcaldía, y lo que queremos es que ustedes traten el agua para que haya excedente y que la podamos colocar y mandar a los barrios. Entonces, era un problema de escasez de agua versus un problema de recuperación de ingresos de agua. ¿Qué soluciones hay? Y ya voy cerrando la plática. La primera es un libre mercado de agua residual. Sería simplemente poner las reglas. Toda empresa que trate el agua se la puede vender a otra empresa para que la vuelva a utilizar. Cambio de reglas, ya tienes la tecnología y la economía para que empiece a pasar. Generar las condiciones para que se pueda hacer. Y obviamente implica decirle a los organismos operadores de agua, no tienes que capturar al sector comercial, al sector industrial para que te paguen bien los 20, 40 pesos, sino pues los subsidios que le vas a dar a la población, hay una transferencia directa para que no dependas de esto y deja libre al mercado de agua. Y por eso es la historia de 2 municipios. En el norte de la Ciudad de México, Tlalnepantla lo pudo hacer, conectó con redes entre empresa y empresa y creó literalmente un mercado de agua para que se puedan dar tratamiento y venta. Y eso ahorró muchísima agua y le generó mucha agua a Tlalnepantla para abastecer a los sectores de la población que más necesitaban. Se generó ese mercado. Les cobraron un tantito por vender agua de tratamiento, pero estaban poniendo las redes, así es que me parecía justo. Pero el municipio de Cuautitlán Izcalli lo bloqueó, tanto que cuando las empresas empezaron a construir sus propias líneas de agua conectando la oferta y la demanda circular del agua tratada, se las fueron a romper. Y el argumento de rompérselas era porque no querían perder el flujo de ingresos que venía de la economía lineal del agua. Así es que en este reto, yo les quisiera traer puras buenas noticias, puros buenos casos, puros TEC de Monterrey y Tlalnepantla, pero también existen casos como el de Tizapán y el de en San Ángel y el de Cuautitlán Izcalli. Ahora, déjenme acabar con ya nada más dándoles las gracias por la plática. Espero que no me haya extendido mucho, pero ciertamente mi consejo es, necesitamos traer economía circular a 2 cosas, al agua, el agua tratada, metiéndolo a los procesos, y también a algo más profundo, al desarrollo urbano que tenga elementos de economía circular. Con esto termino. Muchas gracias, Gloria, y a todos los asistentes que nos están viendo. Saludos. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Carlos, por compartir la experiencia mexicana contada en primera persona. Sin duda, tremendamente valioso lo que nos plantea. Yo creo, o sea, sin duda, yo creo que queda a la vista que el marco regulatorio constituye un componente habilitante fundamental, que junto a la definición de instrumentos promotores, de fomento e incentivos, pueden y deben pensarse como catalizadores en los procesos de transición circular. Un poco para responder tu pregunta, justo tenía el dato a la mano, en relación al tema hídrico. Bueno, Chile se encuentra entre los 30 estados del mundo con mayor estrés hídrico, y se estima que para el 2040 va a ser el país latinoamericano con mayor estrés hídrico. Entonces, esto según un reporte de Fundación Chile del 2019. Y hay que contarte que este es un tema que también nos apremia, es parte de todo este proceso transicional del que tenemos que hacernos cargo. Y contarte también que existen hoy día 3 consorcios hídricos convocados por Corfo,
CAPTA, Quitayanco, que son de la zona centro-norte, y el más reciente de la zona centro-sur, liderado por la Universidad de Conce, que se empezó a articular desde el año pasado, y en donde esperamos también poder ir resolviendo y abordando estos desafíos que sin duda el tema hídrico es clave para poder resolver, digamos, nuestra particularidad como país en estrés hídrico, y que se va a seguir profundizando en los siguientes años. Así que súper bueno el alcance y excelente el ejemplo que nos acabas de dar. Carlos, nos vemos en unos minutos más enseguida con el momento de las preguntas. Muchas gracias. Ahora vamos a avanzar en el programa, y aquí quiero presentar a un integrante del equipo, prácticamente ya de la casa. Muchos de ustedes ya lo conocen. Se trata de Roberto Moris Iturrieta. Él es arquitecto de la Universidad Católica, tiene un máster en diseño de ciudades y ciencias sociales del London School of Economics. Él es académico de la Escuela de Arquitectura y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Experto en planificación integrada y otros temas afines, y nos va a compartir el día de hoy el proyecto CAPTA, que es una herramienta aplicada a la realidad local para poder abordar los desafíos, en este caso de economía circular y sostenibilidad para la gestión territorial. Así es que bienvenido, Roberto, estamos atentos a lo que nos vas a contar. Muchas gracias, Gloria. Vamos a partir primero de atrás para adelante con un video, y de ahí iniciamos la presentación. Me avisan si llegan a tener algún problema. ¿Se ve? ¿Se ve negro? ¿Sí? Se ve negro, pero se ve. Sí, bien. CAPCA es un instrumento y por lo tanto también se puede entender como una herramienta de planificación estratégica que ayude a entender la situación en la que está el municipio y por lo tanto definir con mayor claridad cuáles son sus prioridades y por sobre todo tomar decisiones más ajustadas de cuáles son los recursos, la energía que tiene que poner para abordar estas prioridades. Y yo creo que eso es algo que cualquier territorio y específicamente nuestros municipios requieren, que es tener conciencia de lo que tienen que preservar con una lógica de tiempo, incluso de sucesión de distintas autoridades. Y yo creo que CAPCA está pensado para eso, para que se vaya movilizando, para que se vaya incorporando como parte de la gestión de un territorio, que en este caso es un gobierno municipal. Capacidad de carga es un concepto ya estudiado hace muchos años y que tiene que ver con los límites que puede tener el planeta respecto de la cantidad de habitantes que pueden existir en él. Y nosotros hoy día lo estamos viendo en el fondo como es capaz un territorio, una comuna, de soportar población sin que ésta se vea afectada. Por ejemplo, con desbordes de alcantarillado, por ejemplo, con saturación de sistemas de residuos, de sistemas de salud y por lo tanto que permita una gestión sustentable hacia el futuro. Una de las partes más trascendentales de este proyecto es que no solamente es un proyecto que está acompañado de datos y de proyecciones en el tiempo, sino que tiene una fuerte componente de la participación y el involucramiento con diferentes actores clave, tales sean los tomadores de decisiones, la sociedad civil organizada, etcétera, que son actores que nos van a dar información importante sobre las problemáticas locales que nos ayudan también a poder construir un mejor modelo de cálculo. CAPCA busca entregar información a los municipios de una manera simple, visualizando los datos, cosa que cualquier persona pueda no solamente entenderlos, sino utilizarlos para su trabajo. Entonces, uno de los grandes desafíos era mostrar los indicadores a los que se llegaron, pero también que las personas pudiesen comprender esos indicadores y traducirlos a su trabajo para su uso. La idea era generar un lenguaje transversal para todos ellos y generar funcionalidades que se adecuaran a su estilo de trabajo y a cómo ellos se manejan en el día a día, cosa que no fuese algo que se alejara de su funcionamiento, sino que ellos pudieran integrar en sus rutinas diarias. Bueno, el equipo es bien diverso, interdisciplinario. Tenemos gente como ingeniero en recursos naturales, ingenieros forestales, arquitectos. Es muy diverso porque es un proyecto que justamente necesita de distintas disciplinas para poder generarse y ejecutarse. Y eso también ha sido lo entretenido y lo significativo del proyecto.
el aporte de las distintas disciplinas, las distintas miradas en la conjunción de un proyecto común. Lo que ve el usuario básicamente son gráficos donde se indica cuál es el impacto y cuál es la capacidad del municipio para hacerse cargo de esos impactos, y también los puede descargar como tablas. Pero detrás de eso, además, hay un conjunto de cálculos que se hacen, que son muy sofisticados y que se hacen por detrás del Kafka. O sea, no te sirve que tú tengas un dato solamente, sino que ese dato sea posible explicar de dónde viene y que eso se pueda entender. Y por lo tanto, entenderlo, tú puedas confiar en el dato. Y sobre eso, ocuparlo de la mejor manera. Con el tiempo podemos tener muchos más casos donde podremos incluso verificar si las decisiones son adecuadas o no. Pero lo que estamos trayendo hoy día con Kafka es traer el futuro para conversarlo hoy día en base a estas preguntas de futuro, pero tomar decisiones hoy. Bien, voy a pasar ahora a ya dar cuenta de nuestra presentación. Yo estoy en representación de un equipo de investigación. Estamos acá con Daniela Savieso, que es coordinadora del proyecto de Kafka. A lo que nosotros nos dedicamos como investigación aplicada esencialmente es apoyar la gestión de los gobiernos municipales y también esperamos de los gobiernos regionales, es lo que entendemos como gestión integrada, esta lógica de entender la tecnología también como una inteligencia que se compra, que se adquiere. Nosotros creemos que se genera en esta experiencia de gestión, y si bien no nos hemos especializado en específicamente economía circular, creemos que el trabajo debiera llevarnos a poder tener cada vez más conciencia del territorio en que nos encontramos y poder aprovechar las herramientas que tenemos a disposición. Un ejemplo, justo hace 3 años atrás supimos de la crisis que vivía Ciudad del Cabo. Fue un momento en que se anunció que iban a quedar sin agua y empezó una especie de cuenta regresiva de ese momento crítico. Es interesante porque son territorios que han tenido sequía ya durante mucho tiempo, igual que nosotros. Entonces, aquí está un ejemplo de algo que sabemos que puede ocurrir, pero que hay un momento en que ya llega, ¿no? y que supuestamente son procesos lentos, pero que se van configurando en el tiempo, pero la crisis puede ser súbita. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho de poder trabajar respecto a la economía circular. Justamente tuvimos el año pasado la presentación de Oriana Romano de la OECD, en que les planteaba el programa que tienen ellos de economía circular, y veíamos que los 3 ejes de su trabajo era el compartir, aprender y medir, que nosotros nos sentimos muy cercanos a eso. Es primero medir para comprender, para aprender sobre los procesos, y sobre eso compartir el conocimiento entre los equipos de trabajo con los distintos actores. El esquema de la derecha muestra justamente cuáles son los sectores que están relacionados a la economía circular según el trabajo que han estado haciendo ellos. Aparece desecho, construcción, uso de suelo, alimentos, la industria manufacturera, y las herramientas que fomentan la economía circular, la digitalización y la economía compartida. Aquí hay 2 puntos que son importantes para nosotros. Uno, que es la mirada más holística de los procesos, o sea, economía circular trata de eso. De pronto se lleva mucha atención el tema de los desechos. Y por otro lado, la transformación digital como parte de los procesos que nosotros tenemos que aprovechar. Todo organismo y por lo tanto un territorio, una institución se tiene que enfrentar a un futuro que, como parece aquí, es cercano, cada vez se te viene más encima, pero es imprevisible, volátil, complejo, ambiguo, escurridizo, frágil. Por lo tanto, hay como una preocupación por este aumento de incertidumbre que se nos viene enfrente, lo cual dan ganas de alguna manera de bajar el riesgo, de tenerlo controlado. Nosotros lo que estamos trabajando es
asumiendo que los procesos se están dando de manera cada vez más acelerada y que de pronto hay un interés de querer tomar decisiones en tiempo real, bueno, los procesos territoriales, ambientales, institucionales también son procesos que se ven reflejados de pronto en una crisis, pero se han ido construyendo en el tiempo. Y en eso es donde hemos ido desarrollando herramientas con distintos organismos públicos y territorios para poder ir viendo cómo navegar más bien en esa incertidumbre, que querer reducir el riesgo, o sea, tratar de reducir la incertidumbre. Y lo que creemos que es que teniendo conocimiento de los procesos es algo que los organismos pueden tener mayor control. Un ejemplo de esto es justamente la secuencia tradicional de entender una realidad hasta tomar decisiones en función de unos ciertos objetivos. Eso cualquier programa del BID, del Banco Mundial, lo tiene como sus buenas prácticas, ¿no es cierto? A nosotros nos ha parecido que el foco debiera estar justamente en entregarle a los gobiernos que gestionan el territorio herramientas que le ayuden a hacer ese proceso de alguna forma más ordenada, más integrador, y por eso pensamos que es fundamental aprovechar la tecnología para tener diagnósticos más dinámicos, no encargar un diagnóstico, no ir a preguntar un documento de años atrás, sino que tener a la vista la información que es más relevante, justamente para poder practicar y tomar decisiones en función de escenarios que uno pueda previsualizar. Hay cosas que uno sabe que sabe, hay otras cosas que sabe que no sabe, también hay cosas que ni siquiera sabe que sabe, pero también hay algunas cosas que uno no sabe que no sabe. Entonces, ese futuro, de alguna manera, hay que intentarlo acotar, y eso es lo que nosotros hemos ido desarrollando como investigación aplicada, que aparecen algunas de las comunas donde hemos estado trabajando. Nosotros hemos estado trabajando esencialmente en dos ejes: gestión territorial y por otro lado la gestión de datos. Aquí están como bajada rápida estos dos pilares, ¿no es cierto?, donde en la gestión territorial el foco ha estado fuertemente desde las primeras experiencias que hemos tenido sobre procesos de reconstrucción, de PYUV en el año 2010, pero en el último tiempo se ha logrado un camino bastante virtuoso desde lo que fueron las inundaciones de Atacama del año 2015, donde trabajamos en Diego Almagro, en Chañaral, hasta hoy día, donde estamos trabajando en la ciudad de Copiapó, en una estrategia de plan ciudad, en que también tiene una herramienta de gestión integrada, que les voy a mostrar brevemente, y que va justamente en función de ayudar a las autoridades, en este caso de la ciudad de Copiapó, no solamente el municipio, sino que el gobierno regional, los ministerios, y sobre esa lógica poder colaborar en la toma de decisiones. Y por el otro lado está la gestión de datos, donde hemos hecho estudios de huella de carbono, de multiamenaza, muy asociado a la reducción de riesgo de desastre, pero desde el año 2010, desde el año, perdón, 2016, ya trabajando en Isla de Pascua sobre el concepto de capacidad de carga, que es lo que les vamos a mostrar ahora, que es un modelo para calcular la capacidad de carga de la isla, que luego logramos desarrollarla también a través de un proyecto FONDEF en un software que llamamos Capca, que ustedes vieron recién, que está hecho con un piloto en la comuna del Quisco, y que vamos a entrar en una etapa de testeo ahora en los próximos meses. Muestro esto, son algunos artículos que hemos publicado al último tiempo, esencialmente porque la investigación aplicada vinculada a territorios tiene un cierto problema en el mecanismo de financiamiento, ya que el mundo de las consultorías no necesariamente se puede identificar como de investigación aplicada. Y por otro lado, la investigación más científica también de pronto tiene otro objetivo. Así que lo que hemos intentado es establecer vínculos concretos con territorios para tener relaciones de largo aliento, en que la investigación en conjunto vaya permitiendo generar también esta validación científica que académicamente la necesitamos. El punto de el involucramiento con estos territorios está relacionado con tratar de entender cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan los distintos actores. Este es un ejemplo de un municipio
donde en gris aparece toda la estructura interna del municipio, las distintas organizaciones, cómo se relacionan entre ellas. No es lo mismo que un organigrama de poder, ¿no es cierto?, de quién es de la jerarquía, sino que entender en serio cómo funciona un organismo, quién se relaciona con qué, cuál es la información que se traspasa una unidad a otra. Pero también a su vez los municipios tienen que manejarse en un contexto también regional, que además está justamente ahora en un proceso de cambio, con divisiones nuevas, con gobernadores regionales elegidos democráticamente, con delegado presidencial que viene todavía como parte de esta lógica más bien de carácter presidencialista. Entonces, cuando queremos motivar a un gobierno municipal a tratar de entender el contexto en el que se maneja y hasta dónde puede tomar decisiones, se tiene que enfrentar a una estructura regional que, como digo, que además está cambiando, pero también una estructura sectorial muy fuerte. En ese sentido, un ejemplo, por ejemplo, de caminos que están de alguna manera ayudando a orientar estos procesos son las estrategias. En este caso, la estrategia de resiliencia regional, este es un ejemplo de la de Santiago, que tiene 6 módulos, pilares, y que en el caso del medio ambiente y el clima incorpora la economía circular. Pero claro, todavía lo podríamos decir que lo incorpora en un nivel preliminar en que se entiende más bien bajo la lógica de los residuos, y que eso es parte de los desafíos que tenemos que tener, que por un lado los indicadores que vamos a tener como validados, tanto a nivel regional como nacional, sectorial y municipal, sean los adecuados para que las distintas partes del Estado puedan converger. Entonces, el foco nuestro ha sido tratar de entender estos distintos actores, pero por sobre todo tratar de avanzar hacia de qué forma los municipios pueden visualizar esta información, manejar esta información e incluso tomar decisiones a través de estructuras tecnológicas. Esto es un diagrama teórico que hicimos hace varios años atrás, imaginando cómo sería un panel donde las autoridades tuvieran la información más importante para ellos y que pudieran ir tomando decisiones en ese camino. Nosotros, en el caso de Atacama, de la ciudad de Copiapó, hoy día nosotros estamos desarrollando con financiamiento FIC regional un primer proyecto de plan ciudad para la ciudad de Copiapó, que ha sido parte de todo un proceso de trabajo colaborativo de distintos actores, pero lo importante para este momento es que si bien tiene un diagnóstico, tiene una cartera de inversiones, tiene una estrategia de zonas donde intervenir de manera multisectorial, lo interesante de esta última etapa ha sido ir en que los actores claves de una primera gobernanza, que en este caso es el municipio, el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda, han ido configurando una primera plataforma de gestión muy sencilla. Esta sería la versión ya real de lo que les mostraba antes, que es que ¿cuál es la información clave que yo tengo que tener a mano para tomar decisiones? Y cómo puedo tener una estructura que me vaya ayudando a tener esa información disponible. Nosotros estamos en la etapa hoy día de ensamblaje de esta plataforma que se llama Copiapó Cero, y que la gobernanza está tomando decisiones respecto a lo que quiere tener a la vista, la información que va a ocupar, cómo la va a ocupar. En grandes rasgos está dividido en los temas sobre el plan ciudad, las estadísticas, los escenarios y los proyectos. Si hacemos un doble clic en cada una de ellas, vemos que en el área del plan ciudad está la información sobre el caso de la ciudad de Copiapó, sobre el modelo de gestión, ahí aparecen todos los instrumentos, el plan regulador, la ADECO, ¿no es cierto? Si es que existe información también sobre los instrumentos regionales, etc. Pero lo fundamental acá, por ejemplo, está la gobernanza, que es un apoyo al proceso de reuniones, de acuerdos, ¿no es cierto?, de seguimiento de esos acuerdos. Por otro lado, ese es el mundo verde, ¿no es cierto? El mundo amarillo tiene que ver con los datos, cuáles son los datos espaciales, cuáles son los no espaciales que están disponibles, cuáles son los indicadores importantes para este territorio, no solamente los que son a nivel nacional, que ese es otro tema, que también tenemos una gran cantidad de indicadores que andan dando vueltas, y que por lo tanto los municipios también necesitan saber, bueno, cuáles son los que tengo que seguir yo.
O, por ejemplo, el seguimiento de la inversión multisectorial, que es que en qué van los proyectos, qué está haciendo el mismo, qué está haciendo el MOP, en qué etapa va. Y esto pasa en todos los territorios, que hay mucha información disponible, pero en algún lugar. O sea, existe, pero no se sabe dónde está. Y eso tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con que las autoridades se pongan de acuerdo de querer disponibilizar esa información. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos armando es un gran SIC que recopiló toda la información que tenían los distintos organismos y ponerlo en uno solo para que realmente se practique esta colaboración. Luego está cómo ocupamos los datos, que está esencialmente el caso acá de la simulación de escenario, que es decir, bueno, ¿cómo podemos ocupar estos datos para poder saber qué haríamos si es que? ¿Cuáles son las posibilidades como grupo, como territorio, en el futuro? Y por lo tanto que eso pudiera condicionar nuestras decisiones. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Y en el lado rojo están los proyectos desde la zona de gestión integrada, que es seleccionar algunos territorios donde distintos organismos reconocen que ninguno de ellos es capaz de resolver todos los problemas de ese territorio, sino que se requiere un trabajo colaborativo. Después, los proyectos urbanos, que diríamos que es la cartera tremenda de todos los distintos proyectos que están dando vuelta para la ciudad. Pero lo importante aquí son estos proyectos integrados, que donde hay un acuerdo de trabajar en conjunto. Y eso no se construye un día para otro, se construye de a poco. En el fondo, si la plaza de armas de una ciudad no es de un solo organismo, hay varios actores que deben converger y ponerse de acuerdo. Y finalmente, nuevas ideas para que nazcan nuevos proyectos y que nazcan bajo un proceso de validación. Solo como ejemplo, acá esto es un levantamiento de los proyectos más relevantes que están siendo considerados hoy día en Copiapó, y eso son informaciones, como digo, que cualquier territorio las tiene, pero no siempre están disponibles o validadas por los distintos actores. Y eso es parte de un proceso cultural, ¿no? Se hablaba de esta cultura de la economía circular, tiene que ver con eso, de que yo tengo que tener conciencia de mis problemas, tengo que tener conciencia también de mis posibilidades, pero al mismo tiempo también tener conciencia de que no puedo hacer todo solo y que necesito ponerme de acuerdo. Respecto a estos escenarios de simulación, ahí el trabajo más fuerte para nosotros ha venido justamente con el caso del modelo de capacidad de carga de Isla de Pascua. Nosotros lo desarrollamos entre el año 2016 y 2018 como el instrumento para poder implementar la ley de residencia en la Isla de Pascua. Esto también está asociado a un plan de gestión, que son las acciones que se deben tomar para enfrentar este problema de la capacidad de carga de la Isla de Pascua. Son 21 módulos, de los cuales hoy día hay información para 12, y lo que hace el modelo es que, según la información histórica, reconoce ciertos patrones y los proyecta en el tiempo hasta ver en qué momento, como se ve ahí en residuos, en qué momento ya la isla no va a tener la capacidad de gestionar los los residuos, y por lo tanto se va a generar un quiebre de una saturación, ¿no es cierto?, entre la capacidad de la isla y la demanda. Y eso con energía, con agua, con turismo, etc. En lo que estamos hoy día es que, aprovechando esa posibilidad, logramos un financiamiento de FONDEF para poder tener un caso con la municipalidad del Quisco, donde desarrollamos un software que es un software online as a service, donde la municipalidad tiene a disposición información propia sobre su capacidad de carga. Este es un proyecto que tiene muchos socios del Ministerio de Interior, especialmente el mandante de la Subdere, pero está pensado para poder implementarse en cualquier parte, la verdad. Esto es ya el monitor de CAPCA que los municipios van a poder tener. Tiene los datos hoy día del Quisco, y lo que muestra son, para el caso del Quisco, las 10 módulos con información en que muestra en qué situación se encuentra la comuna en ese momento, con información mensual,
Aquí aparece, ¿no es cierto?, por ejemplo, residuos sólidos, dice que está ok, está en verde, por lo tanto tiene todavía un margen importante para poder enfrentar esa situación. Cuando uno hace doble clic ahí, se puede meter a los módulos, en este caso hay 3 de dominio, residuos sólidos domiciliarios reciclables, residuos sólidos domiciliarios compostables y también el tercero sobre reciclaje. Sí, reciclaje. Entonces, lo interesante de eso es que no solamente se nos da la proyección de cómo se va a comportar ese módulo, ¿no es cierto?, en el tiempo, que ahí aparece aquí a la izquierda, que dice la línea gris es la que es la capacidad real, y en rojo aparece la situación crítica, o sea, cuando la comuna ya alcanza una situación que no es capaz de gestionar sus recursos, en este caso los residuos sólidos. Pero lo importante, o sea, lo que a nosotros nos parece más interesante como grupo es que es poder incluir la lógica de pensar en escenarios futuros, y en este caso hay 3 variables que están correlacionadas con el comportamiento de la capacidad de carga, que es la tasa de educación, la tasa de ingreso y la tasa del PIB per cápita. Y por lo tanto uno puede mover esa variable y decir, bueno, ¿qué pasaría si es que tenemos un PIB de 4%? Y eso, por lo tanto, automáticamente el software se actualiza y te permite generar un informe con esa información. Nosotros creemos que a futuro, o sea, hoy día, o sea, un futuro ya cercano, porque esto ya existe, el primer caso va a poder ser la comuna del Quisco, pero esperamos que sean muchas más, donde ya con el testeo, nosotros obviamente ya hemos estado probando que esto funciona, el software, pero lo importante va a ser poder demostrar algunos frutos identificables, o sea, cosas de que el municipio pueda tener claridad sobre algunos beneficios y costos que puedan ser verificables, demostrables, y que eso le permita, por lo tanto, poder tener mejores indicadores sobre inversión urbana, o sea, validar proyectos de inversión urbana, por ejemplo, que los necesita, o incluso buscar aumentar sus posibilidades de financiamiento, tener una mejor gestión de emergencia y conflicto, abordar temáticas más dinámicas como el empleo y otras dinámicas sociales, y también obviamente las dinámicas ambientales y de calidad de vida. Nosotros vemos que esto podría ser una herramienta importante, no solamente para tomar decisiones y proyectarse, como para planificar el territorio, sino que también para la evaluación social. Esperamos que el testeo se pueda hacer también en una colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, justamente para que vayan calzando estas variables y que por lo tanto lo que el municipio se preocupa de calcular y de hacer seguimiento a esas variables sean las mismas que después van a ser consideradas en la evaluación de la rentabilidad social del proyecto y por lo tanto en la fundamentación para que pueda haber una inversión detrás. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sin duda es tremendo el potencial de Kafka como herramienta de gestión habilitante, sobre todo porque está pensada y conectada con los territorios, está hecha para eso. Y sin duda las variables de sustentabilidad, cuando cuentan con información disponible, clara y oportuna, obviamente permiten una gestión de calidad a nivel local. Oye, bueno, siempre nos quedamos cortos en nuestras conversaciones, se nos hace poco el tiempo porque estos temas son sin duda para extenderse. Vamos a pasar ahora a un momento de preguntas que va a ser un poquito más corto de lo presupuestado y también aprovecho de comentarles que Esteban va a poner en el chat el enlace con una encuesta muy breve, como les había comentado, para poder ir conociendo cuáles son los temas que se quiere ir relevando y que se hacen más importantes para poderlos seguir trabajando en los próximos talleres de este segundo ciclo. Bueno, hay un par de preguntas. Vamos a partir con Elizabeth. Y un poco yéndonos a lo local. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Sí. Yéndonos a lo local. ¿Cómo te imaginas el rol de los gobiernos locales en este proceso de cambio y en las numerosas metas que hay establecidas y compromisos internacionales que nuestro país tiene
establecidos y que se enmarcan en este trabajo de transición circular, y cómo lo ves al 2050, por ponernos un horizonte de tiempo para justamente apuntar a este desarrollo equilibrado de los territorios. ¿Cuál debería ser el rol de los gobiernos locales? Bueno, ahora, como decía, como el cambio de paradigma fue bastante grande, en el sentido de que en general casi todas las políticas públicas se hacían en nivel bien central. Nosotros vivimos un cambio muy fundamental, que es donde se empoderan más los territorios. Y eso a través de nuestra ley, obviamente, de descentralización. Entonces, ¿cómo me imagino, obviamente, en esta transición, los desarrollos productivos y socioculturales se van a dar desde el territorio? Todas las cadenas de valor, todos los procesos que existen en términos productivos, también van a estar acorde con los que son los desarrollos sustentablemente equilibrados. Entonces, ¿cómo me imagino el 2050? Me imagino que todos los gobiernos locales van a estar muy empoderados, muy empoderados, en definir sus propias estrategias en función también del eje estratégico de economía circular. Y no tan solamente con su desarrollo, sino que también recordemos que también los aspectos de innovación, los aspectos de desarrollo, van a tener sus propios comités en cada una de las regiones, en cada uno de los territorios. Lo hay que tener mucho cuidado, y siempre he dicho que siempre se habla de trabajo equilibrado en el territorio, y se habla de descentralización, y cuando nosotros bajamos a nivel local a una región en específico, también se convierte bastante en centralismo. Las capitales regionales como que confluyen absolutamente todo. Entonces, para realmente hablar de territorios equilibrados, donde una visión en conjunto sea al 2050 en términos de economía circular, también es necesario que no solamente la centralización de lo nacional a lo local, sino en los propios territorios también. Yo soy de la región del Biobío originariamente, y recuerdo muy bien con todos los programas de apoyo, finalmente que todo se concentraba en la región urbana de Concepción. Y esos territorios, y los territorios que estaban mucho más lejos, no se desarrollaban equilibradamente. Entonces, si vamos a incorporar tecnología, cultura, innovación, check el descentralización. Pero también la mirada específica dentro de mi territorio también tiene que ser una descentralización y un desarrollo equilibrado, porque si no vamos a estar pecando desde lo que siempre discutimos a nivel central. Entonces, como yo veo con mucho desarrollo de innovación, desarrollo productivo, desarrollo cultural a nivel local, pero de una forma equilibrada, dando las oportunidades territoriales a todos y a todas. Eso. Muchas gracias, Elizabeth. Por supuesto, la tendencia va hacia lo distribuido, y sin duda las atribuciones y las competencias territoriales es parte de esa distribución. Carlos recién tuvo la gentileza de responder dos preguntas, una ligada a la interacción normativa con las pymes, ¿no es cierto?, a nivel local, y por otro lado también un caso en particular sobre el tema pyme. Profundicemos en esto. ¿Cómo influye, o cómo confluye, mejor dicho, el mundo empresarial, en especial las pymes y los gobiernos locales, para el proceso de transformación que tenemos como desafío? Pues hay dos cosas. Las pymes normalmente tienen un problema de crédito, es decir, tienen poca liquidez, y muchas son informales. Entonces, el proceso de formalización económico es muy importante que se haga como parte, como política nacional, a ayudarles a hacer más fácil los trámites y que para que tengan acceso a el apoyo tecnológico, los créditos y otras cosas. Entonces, creo que los problemas de productividad de las pymes son también los problemas de circularidad de las pymes. Por otro lado, hay un tema de tecnología. Sí, por ejemplo, mi ejemplo favorito es este. En México produce muchos pantalones de mezclilla, y toda la región que los produce tiene muchísima contaminación de agua con tinta azul. Hay ríos que corren azul por las tinturas, y también ácidos para vender los pre-rotos y que lleguen ya para que estén en la moda. Y muchas son microempresas.
Y el problema es que no tienen una forma de controlar sus residuos y los echan directamente al río. Si la Secretaría de Economía en México ayuda a que haya innovación tecnológica para que las tecnologías hechas para empresas de 100 empleadas y empleados puedan ser adecuadas a empresas de 20 personas, entonces ese bajar la tecnología, ese bajar el balón a la escala de las pymes de la tecnología que les va a permitir cumplir, va a hacer que se puedan ya tener capacidad de cumplir, y del otro lado será empuje y jalar. Condiciones para que cumple y castigos graduales, avisos y luego castigos graduales para que sí cumplan. Ese empujar y jalar simultáneo va a ser muy importante para el proceso. Yo diría esa sería mi conclusión: formalización para acceso a la tecnología y capacidad de cumplir y exigencia de cumplir. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Ahora, Roberto, aquí hay una pregunta que habla básicamente del ejemplo que diste de la isla y cómo los límites de sustentabilidad pueden afectar o ayudar a la economía dentro de una isla, que en el caso de Isla de Pascua es el ejemplo que se pudo abordar con CAPCA. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cómo estos límites que están dados por su condición insular son un factor importante? Sí, la verdad que lo interesante de la isla, de las islas, es que tienen esta condición particular de contención, ¿no es cierto? Y de cierta independencia en algunas cosas y de cierta dependencia en otras, pero finalmente tienen algo común con cualquier otro territorio, que es que hay que ponerse de acuerdo para dónde ir, hacia cualquier lugar. Y eso diría que uno de los grandes problemas que hay en todas partes, por lo menos voy a hablar por lo menos en Chile, que es cualquier territorio, hacia dónde quiere ir, en qué se quiere reforzar, de qué se quiere preocupar, de cuál es. Por lo tanto, esa definición de visión, que muchas veces suena como muy esotérica, muy como de sueños, esa definición tiene que estar antes para la definición de los límites. ¿Entiendes? Esa mirada de sueño, que además termina siendo muy abstracta, ¿no es cierto? Que es como queremos ser una ciudad vivible, ¿no es cierto? Justa, con calidad de vida. Bueno, eso hay que hacer el esfuerzo para poder decir ya, ¿y eso qué quiere decir? ¿En qué nosotros lo podemos, en el fondo, verificar? Y la verificación, yo creo que no es solamente el dato, que ese es un poco el problema si uno vamos solamente al cumplimiento de indicadores, porque también uno se puede hacer experto en hacer que los indicadores se vean bien, o haberse elegido indicadores que sean fáciles de acceder, sin necesariamente que sean los que producen los cambios fundamentales. Y por eso yo creo que la forma en que se construye el diagnóstico, se construye la visión, y por lo tanto el set de estos indicadores y de estos límites tiene que ser un proceso participativo que le haga sentido a la gente. Si no le hace sentido a la gente, tampoco van a ser validados ni políticamente ni administrativamente. Los equipos, en el fondo, esto es un cambio cultural, como lo hemos visto, de cabeza primero, de entender y decir si eso es importante, y por eso algo tan lógico, tan fuerte como decir no hay basura, o sea, no existe la basura, yo voy a ocupar todo. Bueno, en una isla como la isla de Pascua, fundamental, es crítico. Y yo creo que ellos han tenido conciencia por mucho tiempo de eso, pero después viene el proceso de cómo lograr los acuerdos, porque uno ya puede llegar a tener esa conciencia, pero no necesariamente los acuerdos, porque las conciencias son diversas. Así que diría que eso es como respondería hasta el momento. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Y yo complementaría la respuesta de Roberto con la experiencia de México. Siempre que a una isla se le limita la cantidad de gente que puede entrar, puede subir el precio. Y al subir el precio de entrada o de llegada o de los servicios, puedes canalizar parte de ese recurso extra a alimentar la circularidad, a financiar el retiro de basura, la transformación, etcétera. Entonces, vale la pena aprovechar. Si lo dejan, la experiencia con Galápagos, la experiencia de las islas del Golfo de California, dicen eso, y las islas del Caribe mexicano. Reduce la cantidad, sube el precio y capta parte de ese precio con impuestos, tarifas, para regresarlo.
Si no, Roberto, se lo van a dejar a las empresas de prestación de servicios que políticamente les van a apoyar mucho, pero habrán perdido la oportunidad de quedarse con un poco de ese dinerito. Exacto. Bueno, por eso uno puede decir, ya, tomemos la decisión hoy, controlemos, cobremos más caro, pero claro, después de tener mayor ingreso, las motivaciones para poder después decir, bueno, vayámonos relajando, aprovechemos. Eso no voy a dar casos para no meterme en ningún problema, pero yo creo que ahí donde decía que la construcción de estos acuerdos tiene que tener una proyección en el tiempo, tiene que tener un apalancamiento social, ciudadano, potente, por eso decía cultural, para que en el fondo no esté cambiando en función de eficiencia o intereses de corto plazo, que ese es el gran problema. Sin querer estar del lado de los buenos solamente y ser inocentes, sino que el mundo real obliga a que el modelo y el mecanismo de incentivo sea consistente en el tiempo. Exacto, pensar para la sostenibilidad de estos modelos de gestión. Oye, y finalmente quiero terminar con Elizabeth. Muchas gracias, Roberto y Carlos. ¿Cuál es, digamos, ahora que estamos estrenando este programa de economía circular, cuál es el primer y principal desafío con el que va a partir este programa? Un poco también para ir conociendo cuáles son estos primeros pasos. Claro, por supuesto, Gloria. Bueno, tenemos múltiples desafíos porque como todos anunciaron acá, en realidad esta es una visión súper sistémica, no podemos hablar sobre tantos indicadores en específico, sino cómo avanzamos en forma equilibrada en todos los desafíos. Yo creo que el desafío es cómo avanzamos en forma equilibrada en todos los desafíos porque son todos igual de importantes. La cultura, la innovación, la regulación, ¿cierto? Y los territorios. Entonces, el gran desafío, independiente que vamos a tener iniciativas que vamos a ir cumpliendo, es cómo este camino se va a ir construyendo de forma equilibrada. Porque solamente hacemos full innovación, después queremos llevar innovación al mercado, lo queremos instalar en un territorio y no tenemos la regulación o no tenemos la cultura dentro de ese territorio y ese sistema para poder absorber esas tecnologías. O tampoco podemos tener, ¿cierto?, todos esos conceptos de territorialidad, o sea, innovaciones espectaculares, pero cuando tú lo llevas finalmente al territorio, como decía Carlos, o a una pyme, y esa adaptación de tecnología no resulta. Entonces, el gran desafío que tenemos en este programa, no así en otros, porque en otros programas uno dice, claro, el tema de alimentos es súper concreto, sino es la multidireccionalidad y todo de forma sistémica y poder avanzar equilibradamente. No sacamos nada solamente esa regulación, full regulación, si al final podemos tener otros tipos de incentivos. Entonces, no te puedo decir, ese es el primer desafío, sino que son todos, el desafío es alcanzar esos desafíos pero en forma equilibrada. Se entiende perfecto. Marta, contigo vamos a terminar. Pensando que estamos en un momento de crisis, ¿no es cierto?, de la que no hemos salido, por cierto, estamos con muchos desafíos post-crisis, ¿no es cierto?, o incluso intra-crisis. Y pensando en que también el tiempo está en contra en el sentido de poder acompañar los procesos de cambio, sobre todo normativos, que toman su tiempo. ¿Cuál crees tú que debiera ser una buena estrategia para abordar esta transición e intentar acelerar los tiempos en los territorios? Bueno, pues a mí precisamente, y será porque me dedico a eso, Gloria, pero a mí me parece que el diseño legislativo es como este detonante que, bueno, por un lado tiene esta parte de la responsabilidad de los gobiernos, de hacer como que todas estas interacciones, que esta tensión sistémica de la que hablaba ahorita Elizabeth funcione, ¿no? Donde cada una de las partes es relevante y debe haber como esta correlación. Entonces, desde mi particular punto de vista y con la urgencia que tenemos de que funcione, pues a mí me parece que la parte normativa es fundamental. O sea, el diseño de una buena infraestructura legal puede generar las condiciones para que haya como todas estas interrelaciones y funcione cada uno de estas aristas que necesitamos que funcionen para que la economía circular realmente se implemente. Muchas gracias, Marta. Oye, ha sido un regalo poder contar con ustedes el día de hoy. Siempre nos quedamos cortos cuando empezamos a conversar, porque además nos vamos animando y van surgiendo más y más
consultas. Y bueno, pero llegamos al cierre, en virtud del tiempo que cada uno también programó para él. Y habiendo disfrutado, por supuesto, de esta experiencia de compartir el conocimiento de cada uno de nuestros panelistas, agradecer a Elizabeth, a Carlos, a Marta, a Roberto, que desde su cotidiano, desde su perspectiva y su espacio de influencia, nos hacen parte de sus reflexiones, por supuesto, y que comparten generosamente también con nosotros. Así es que muchas gracias por estar hoy acompañándonos, muchas gracias a todos quienes se mantuvieron conectados, ¿no es cierto?, pudieron compartir este espacio. Y aquí, como grupo, también cumplimos con este propósito que subyace, que es difundir estos contenidos, por un lado, poder generar una conversación, activar este ecosistema de reflexión, pero sin duda conectar a las personas, a las instituciones, al mundo público y privado, a la academia, en torno a una acción coordinada, sin duda, nos puede ayudar a ir mejorando y dibujar un mejor futuro para nuestras generaciones presentes y futuras. Así es que agradezco en nombre de todo nuestro equipo este espacio y que hayan participado con nosotros. Así es que muchas gracias y que termine muy bien su jornada. Hasta pronto y muchas gracias también a Esteban, a Alejandra, que nos han apoyado, y a todo el equipo que sin duda ha sido parte fundamental de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Linda tarde para todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gloria, ¿y la encuesta? Ay, sí, y no olviden contestar la encuesta que está en el chat. Esteban, si no me equivoco, la colgó. Sí. Ya, así es que, bien, nos estamos encontrando y hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto, adiós.